¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes para todos y todas las participantes de nuestro curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino en los Monumentos Nacionales. Esta tarde-noche vamos a tener una clase dedicada al Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El Museo Etnográfico es una institución que está dedicada a la investigación, a la difusión y a la conservación del patrimonio histórico y antropológico desde una perspectiva de procesos sociales y respeto por la pluralidad cultural. Así reza en su página oficial. Esta clase va a ser organizada y dirigida por quien es la directora actual del museo y coordinadora del área de antropología biológica, la doctora en arqueología Mónica Verón. Junto a ella, van a estar un equipo de mujeres muy valiosas que voy a presentar. La jefa de arqueología, Gabriela Amirati, la jefa del archivo documental, la archivista Marisa Scarafoni, la jefa del área de conservación, la magíster en conservación Silvana Di Lorenzo, la responsable del área de acción cultural, la profesora en ciencias antropológicas y especialista en gestión cultural, Verónica Estafora, la jefa del área de prensa, licenciada en artes y tecnologías, Lucía Berra, la jefa del área de diseño, la diseñadora industrial, Vanessa Suín, y la jefa del área de etnografía, la licenciada en artes, Alfonsina Elías. Entonces, junto a todas ellas, vamos a disfrutar de conocer más profundamente la historia y las áreas del querido Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti. Adelante. El Museo Etnográfico fue creado en 1904. Pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su primer director entre 1904 y 1917 fue Juan Bautista Ambrosetti, que es de quien lleva su nombre actualmente. El museo fue concebido y creado en la época, digamos, en coincidencia en que se crearon grandes museos de antropología en todo el mundo y bajo la concepción de la mirada occidental hacia los pueblos exóticos. Por eso muchas de sus primeras colecciones provienen de distintas partes del mundo y fueron obtenidas por compras, intercambios. Ambrosetti además tenía conexiones con diversos cuerpos diplomáticos, con personajes acaudalados, y entonces estableció este tipo de relaciones para ir incrementando, digamos, el acervo patrimonial que tiene actualmente el museo. En un principio se formaron colecciones pequeñas que se fueron incrementando también mediante el desarrollo de trabajos de campo, de expediciones propias de la Facultad de Filosofía y Letras. Hubo 24 de estas expediciones a partir de, no me acuerdo exactamente el año, pero 1916 aproximadamente. Más que nada, estas expediciones fueron al noroeste argentino, se realizaron excavaciones de distinto tipo por diversos investigadores, por eso, gran parte del acervo patrimonial pertenece a esta zona de nuestro país, aunque hay colecciones de todas partes de nuestro país actualmente y también de muchos lugares del mundo, tanto arqueológicas como etnográficas. El área de arqueología del Museo Etnográfico tiene como objetivos gestionar, organizar, difundir, investigar y preservar las colecciones arqueológicas del museo. Estas colecciones son alrededor de 80.000 piezas y están compuestas por materiales diversos como cerámicas, metal, hueso, textiles, calabazas, óseo, entre otras. Provienen de distintas partes de Argentina, también de otras partes de América, y también tenemos colecciones que provienen de otras partes del mundo, como colecciones egipcias, romanas, de Japón, de Rusia, entre otras colecciones.
¿Cómo llegan las colecciones egipcias al Museo Etnográfico? De tres formas comunes a todos los museos: a través de donaciones, compras e intercambios con otras instituciones. Pero también, desde el punto de vista de lo que es el patrimonio arqueológico, el museo realiza ya a partir, desde épocas muy tempranas, a pocos meses de su fundación, en diciembre de 1904, empieza a realizar lo que se llaman las campañas arqueológicas propias, que el etnográfico las realiza en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras. Estas campañas se extienden hasta la década del 60. ¿Qué tienen de interesante estas campañas? Que son realizadas por personas, investigadores que saben de la materia arqueología y especialistas en esta temática, y que además se realizan teniendo en cuenta todas las características científicas para la excavación. Bien, ¿qué actividades realizamos en el área de arqueología para llevar adelante los objetivos de gestionar, administrar, investigar y difundir y preservar estas colecciones? Por un lado, investigamos lo que son la formación de estas, cómo llegan al museo, cómo se conformaron, cuál es el derrotero que vivió antes de entrar a la institución y qué pasa dentro de la institución. Es decir, lo que se llama biografía de objetos, de los objetos. Por otro lado, trabajamos realizando el inventario, que por más que los objetos ya están inventariados, este es un trabajo continuo porque obtenemos nueva información arqueológica que puedan brindar mejorar los datos que ya se tienen de los materiales. También recibimos a investigadores de distintas especialidades, arqueólogos, antropólogos, historiadores, personas interesadas en el arte de diversas maneras, que vienen a trabajar y solicitan investigar algunos objetos. También recibimos a docentes que necesitan que les brindemos alguna visita guiada y ayudamos en lo que es la transmisión de algunas temáticas docentes. Otra de las actividades que hacemos, específicamente desde el 2011, es trabajar en lo que se llama seguimiento de obra en el predio del museo. ¿Por qué? Todo trabajo que se hace en este predio, teniendo en cuenta que el edificio del museo está ubicado en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, si se realiza algún trabajo en el predio, nosotros, los integrantes del área, hacemos trabajo de rescate de posibles hallazgos que se obtengan. Y también luego lo que hacemos es analizarlos y ver qué es lo que se obtuvo o qué es lo que salió de allí. También contamos con un área de antropología biológica que resguarda restos biológicos, restos mortales, también de diversas procedencias, que fueron, digamos, llegando a través de distintas vías. Expediciones, intercambios y, sobre todo, a partir de 1947, en que el Museo de Ciencias Naturales, el actualmente Museo Bernardino Rivadavia, decidió, centrarse más en lo que es historia natural y donó al Museo Etnográfico todas sus colecciones. Eso significó un incremento importante de nuestro acervo patrimonial, que hoy podríamos decir que cuenta con un caudal de aproximadamente 100.000 piezas en las distintas áreas de colecciones. Además, hay otras áreas de interés para el museo y que cuenta con profesionales abocados a cada una de las tareas, como por ejemplo, hay un archivo fotográfico y documental donde se resguardan
materiales documentales de distinta índole, desde fotografías, negativos, de fotos antiguas, más recientes. Hay también libretas de campo de los primeros arqueólogos y hay algunas donaciones más recientes. También hay planos, en fin, una cantidad de material documental muy importante. Y cuando queremos saber la procedencia, el origen, la historia del ingreso de una colección, recurrimos al archivo documental. El archivo del museo es otra de las áreas de colecciones del Museo Etnográfico y en él se resguarda documentación de todo tipo. El archivo está compuesto por varios fondos documentales. El más importante es el Fondo de Gestión Académica y Administrativa del Museo, que resguarda documentación que va desde los inicios del museo, desde la creación del museo, hasta aproximadamente el año 2000. Toda esa documentación da cuenta de los distintos procesos, de los distintos eventos, de la formación de las colecciones, de cómo se han ido formando las colecciones que han ingresado al museo, por ejemplo, además de eventos, de actividades académicas, curriculares que se han llevado a cabo a lo largo de todos estos años. La documentación está en diversos soportes y formatos. Se trata de documentación en papel, pero también hay una gran cantidad de fotografías, tanto fotografías en copias papel, fotografías en soportes como vidrio, flexibles, que dan cuenta de trabajos de campo que se han llevado a cabo desde el Museo Etnográfico, actividades, eventos académicos, y también otro tipo de documentación como por ejemplo cartografías, láminas y libretas de campo, porque el museo no solo ha sido en su historia como una institución, o sea, no es solo una institución museística como tal, sino que además también se han llevado a cabo, a lo largo de toda la historia, se han llevado a cabo, por ejemplo, expediciones desde el área del museo, expediciones arqueológicas o expediciones etnográficas. Entonces hay documentación que refleja esas actividades y que son muy importantes para la investigación arqueológica o antropológica en nuestro país. En el archivo, bueno, se llevan a cabo diversas actividades, como son las propiamente archivísticas, clasificación, organización, descripción archivística, tareas de conservación para mantener los diversos materiales que el archivo conserva y resguarda, y también se realizan tareas de investigación para catalogar y para contextualizar la información que resguardamos, y además para la atención a los usuarios, ya que el archivo atiende a los usuarios externos y a usuarios internos. Cuando nos referimos a usuarios externos son todos aquellos investigadores, estudiantes, tesistas, becarios que vienen a consultar el material del archivo para sus investigaciones, para llevar a cabo sus investigaciones en sus becas doctorales, sus tesis de licenciatura, etc. Y también dentro de las actividades que realiza el archivo, además de las actividades archivísticas propiamente dichas de conservación, también se realizan tareas, por ejemplo, de capacitación, se han llevado a cabo cursos especializados de conservación de fotografías, de archivística. También hemos realizado hace unos años ya una muestra propiamente fotográfica con material de archivo, y luego esta muestra fotográfica que se realizó con imágenes de un investigador que formó parte además fue director de esta casa. La muestra fotográfica tuvo una continuación con una pequeña publicación sobre imágenes del Gran Chaco. Otra de las actividades que realiza el archivo es la atención a usuarios, tanto externos como internos. Cuando digo usuarios externos me refiero a la consulta por parte de investigadores
que utilizan el material del archivo para las distintas trabajos de investigación o para sus tesis de licenciatura, de doctorado, y también damos apoyo a las otras áreas del museo, las otras áreas de colecciones del museo cuando realizan investigaciones para catalogar los materiales que resguardan. Volviendo a los fondos documentales, además del Fondo de Gestión Institucional que mencioné al principio, el archivo también cuenta con documentación de varios fondos personales que han ingresado por donación. Más sobre estos fondos podemos verlo en la página web del Museo del Archivo, de la página web del museo. Hay una sección que tiene el archivo donde explicita un poco más todos los materiales y las actividades que se llevan a cabo para aquellas personas que estén interesadas. Contamos también con un área de conservación y museografía, en la cual se desarrollan tareas de conservación de nuestras colecciones. A veces se hacen pequeñas restauraciones siguiendo los lineamientos actuales y también se trabaja mucho en conjunto con las demás áreas en los momentos en que se montan o se desmontan exhibiciones en el museo. Realmente, además, la presencia, digamos, del área de conservación y museografía abarca muchos aspectos, desde la vigilancia permanente de la situación ambiental de las exhibiciones y de las colecciones, hasta el control ambiental riguroso que se tiene actualmente para ir controlando la situación en la que están nuestro patrimonio. En el área de conservación y museografía realizamos diversas tareas en el museo. Nuestro objetivo principal es la preservación, contribuir a la preservación de las colecciones, ¿no? Y esto significa que tenemos que hacer muchas tareas en el marco de la conservación preventiva principalmente, yendo más allá del objeto individual, pensando en lo que es la colección, en los diferentes lugares del edificio. Teniendo en cuenta que entonces para la preservación de las colecciones es importante realizar tareas de conservación preventiva, como decía, que tienen que ver con acciones indirectas sobre el patrimonio. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer actividades relacionadas con el cuidado del entorno de las colecciones. Por ejemplo, poder monitorear y controlar lo que es la humedad relativa y la temperatura, factores fundamentales para la preservación de las colecciones, ya sean de materiales orgánicos e inorgánicos. También es importante, por ejemplo, realizar los cuidados preventivos en lo que son las áreas de reserva técnica, también como en las áreas de exhibición y también cuando las colecciones van afuera del museo, ¿no? En préstamos temporales o en muestras que se hacen fuera del museo. Para eso también realizamos muchas tareas de documentación relacionadas con la conservación. Siempre antes de encarar cualquier trabajo hacemos todo este registro de nuestras fichas de conservación, nuestros reportes de condición, hacemos un registro fotográfico y en realidad hacemos muy pocas tareas de restauración por varios motivos. Uno de los motivos es que, bueno, somos pocos los trabajadores, somos 3 personas en este momento en el área de conservación y museografía, y por otro lado es tal la cantidad de objetos que hay en el museo que sería imposible abarcar la restauración de cada objeto sin descuidar el resto, ¿no? Entonces hemos hecho trabajos de restauración, hay un gran trabajo realizado allá en el 2004 con la restauración de 2 trajes de los danzantes bolivianos que en este momento está en exhibición, que fue un trabajo interdisciplinario entre varias personas de acá del museo especializadas en diferentes materialidades. Esta es una de las cuestiones que tenemos nosotros también, que trabajamos mancomunadamente y en equipo, ¿no? Con la gente de arqueología, con la gente de etnografía, con mantenimiento, con servicios generales. De esa forma poder también, lo que hacemos es poder tener como un amplio espectro
de trabajo para atacar tanto a lo que es la conservación, la preservación del edificio, como de los diferentes lugares, las colecciones, las tareas de exhibición y de almacenaje. Actualmente estamos trabajando en las diferentes áreas de colecciones, colaborando con la limpieza de materiales que están afectados, contaminados por plagas, específicamente por microorganismos, y justamente se está llevando a cabo a nivel estructural del edificio. Se van a empezar, bueno, ya estuvimos desarmando exhibiciones para poder trasladar parte de las colecciones de arqueología y poder hacer un tratamiento de lo que es a nivel estructural y el edificio, porque como comentaba, si nosotros no atendemos al espacio, al contenedor principal de nuestras colecciones y no curamos ese espacio de una enfermedad como las plagas, los microorganismos, como hongos, bueno, van a estar afectadas todas nuestras colecciones. Bueno, y finalmente, bueno, estas son nuestras tareas, básicamente relacionadas con limpiezas, documentación, registros y para hacer que nuestras colecciones puedan ser preservadas a largo plazo. Por su otro lado, digamos, otro de los aspectos importantes del museo es el de la divulgación, de la extensión, de la transferencia. Para ello contamos con dos áreas, una que es la de extensión educativa, que se dedica específicamente al público escolar o a los profesorados, digamos, entonces a distintas instancias de la educación formal, desde la educación inicial, es decir, jardines de infante, hasta el colegio secundario, y también vienen miembros de los profesorados, o sea, quienes están haciendo sus profesorados en distintas especializaciones. En este momento, como no tenemos las puertas abiertas al público como habitualmente, se están haciendo visitas en territorio, es decir, por ejemplo, en este caso, y a demanda a las mismas escuelas. Lo mismo sucede con el área de acción cultural. El área de acción cultural se dedica a público general, digamos, en general visitantes de todo tipo, tal vez grupos de extranjeros, de turistas, familiares, y tiene actividades especialmente dedicadas, por ejemplo, a niños. Hay un desarrollo muy amplio de actividades que se ponen en juego en caso, por ejemplo, de las vacaciones de invierno, en circunstancias habituales y normales. Desde el área de acción cultural nos ocupamos de diseñar y coordinar actividades para diferentes tipos de públicos que visitan el museo. En algunos casos son visitantes que se acercan de manera autónoma, que saben o no qué actividades están previstas, porque el museo tiene visitas temáticas, tiene charlas, conferencias, ciclos de cine, y las personas pueden estar interesadas en la programación, pero también al ser parte del casco histórico de la ciudad, muchas veces hay gente que llega de manera azarosa, que está paseando y descubre que está este museo tan cerquita de Plaza de Mayo. Desde nuestra perspectiva, la idea es que el museo sea un espacio de conversación, entonces todas las visitas guiadas y talleres tienen propuestas para interactuar, para conversar, para producir diferentes elementos, y lo que nos interesa también es cómo trabajamos sobre temáticas antropológicas que claramente implican, bueno, vivencias, posiciones, también sea un espacio donde se pueda debatir, que estas conversaciones tengan que ver con cómo ir poco a poco conmoviendo ciertos prejuicios que hay en particular sobre los pueblos originarios de la región, pero también sobre los modos de pensar muchas identidades. Por ejemplo, para nosotras todos los debates en torno a los feminismos que hemos atravesado en los últimos tiempos atraviesan nuestra vida personal, pero también implican repensar las acciones del museo. ¿Por qué? Porque nos planteamos que las actividades que programamos tienen que tener que ver con temas socialmente relevantes. Entonces hay visitas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los recursos naturales, con territorios, pensar en diferentes saberes que tienen lugar en diferentes comunidades y regiones, pensar en modos de
democratizar el espacio del museo para que todas las personas puedan sentirse parte. Desde ese lugar nos interesa que haya muchas voces y por eso venimos pensando también en dar espacio para que referentes de pueblos originarios puedan realizar charlas, talleres vinculados a las problemáticas actuales y a sus reivindicaciones. Y también trabajamos fuertemente en la línea de la accesibilidad. Nos interesa pensar qué recursos y propuestas pueden eliminar las barreras que habitualmente tienen los museos, que en principio están fuertemente centrados en el sentido de la vista, pero sobre todo pensando en que muchas veces están pensados únicamente para especialistas. Entonces, pensar en propuestas que apelen a diferentes sentidos, que en algunos casos planteen lo sonoro, por ejemplo, como patrimonio, que nos permitan revisar los modos de vincularnos dentro de los museos, es algo importante. En esa línea, durante la pandemia, estuvimos desarrollando también una serie de actividades, por ejemplo, con la Biblioteca Argentina para Ciegos, y tenemos ahora un proyecto en curso para desarrollar con ellos también, que apelan a pensar justamente de qué maneras pensar los relatos identitarios, históricos, antropológicos que propone el museo desde los sonidos. Hemos desarrollado actividades virtuales, tenemos una muestra colaborativa que hemos hecho que se llama Latidos del Oír, que reúne 3 postales vinculadas a la producción conjunta que se hizo en un taller con personas con y sin discapacidad visual. Y hoy por hoy seguimos trabajando también en talleres virtuales que nos permiten llegar a personas que viven en diferentes lugares del país y también de otros países interesadas en las temáticas del museo, y estamos haciendo una serie de actividades en diferentes espacios culturales y de programas socioeducativos. En particular estamos trabajando con los niños y niñas que participan de los centros de acción familiar y hemos desarrollado talleres para familias en el Centro Cultural Kirchner, en el Museo Histórico Nacional y en el SIDAC, que es un espacio que también depende de nuestra facultad. Bueno, el Museo Etnográfico tiene un área de prensa y comunicación digital. El área tiene a cargo, por un lado, el manejo de la página web del museo, la comunicación a través de las redes sociales, las distintas redes sociales y canales digitales, la elaboración de materiales gráficos para los canales digitales y para la página web, la edición de textos, fotografías y en menor medida videos, y también trabaja con la imagen institucional y con la identidad gráfica del museo en estos canales. El área se formó como tal en el año 2017 y antes dependía de una de las tareas relacionadas con la comunicación dependían de una de las áreas de públicos del museo. Así en muchos museos, algunos tienen áreas de comunicación muy grandes, en otros las tareas de comunicación están a cargo de algún área administrativa o de áreas de públicos. En ese sentido, bueno, a partir del año 2017 yo me incorporo al museo y se conforma el área como tal. Bueno, además de estos ejes de trabajo que nombraba antes, que son en líneas generales lo que hacemos en cualquier momento, por ahí me parecía interesante recuperar algunas de las experiencias de este último periodo en el cual, por estar el museo cerrado, el edificio al público, primero por la pandemia y después por obras y tareas de conservación que se están haciendo en este momento en el museo, muchas de las actividades del museo pasaron a hacerse directamente en la virtualidad. Esto en términos de la comunicación digital supuso cambios importantes, ¿no? Por un lado, de trabajar ya sea en la página web o en las redes sociales como canales mayoritariamente de difusión de las actividades que se hacían en el mismo museo, con el objetivo por ahí de convocar públicos para que vinieran, pasó a ser la virtualidad en sí misma el espacio de encuentro y de intercambio con los públicos.
Bueno, y acá tomar algo que me parece importante remarcar del trabajo y por ahí cómo lo pensamos en el museo. El museo tiene un estilo, tiene salas con guiones, ¿no? Y un discurso, un relato que uno puede ir recorriendo al recorrer sus salas, y también hay un estilo propio del museo que es buscar siempre el diálogo con los públicos cuando llegan acá. En ese sentido, las visitas muchas veces son participativas, se generan intercambios y demás. Con este cambio que se da a partir del año 2020, por ahí también lo que intentamos hacer es recuperar ese tono, esa forma de dialogar propia del museo, o sea, la voz del museo, la forma de hablar en los canales digitales, ¿no? O sea, esa identidad que no tiene que ver solamente con la identidad gráfica, sino con una forma de hablar y de responder a lo que otros nos dicen también. Bueno, eso fue un salto importante, de mucho crecimiento para el área y para las tareas de comunicación digital del museo en este periodo. Yo otra cosa que quería por ahí tomar es, si bien hay un área específica, como contaba antes, el trabajo del área de comunicación acá, pero en general en casi todos los museos es así, es un trabajo que es muy transversal, necesariamente transversal con todas las áreas del museo. O sea, uno no trabaja solo, sino que trabaja siempre con las áreas de públicos, con las áreas de público escolar, con las áreas de colecciones, con las áreas de investigación, de gestión, la dirección del museo. Con cada una de ellas se llevan adelante distintos proyectos y distintos aspectos del trabajo de la comunicación. Después, bueno, en relación a las tareas de prensa específicamente, si bien mucho hoy por hoy se realiza de manera autónoma de la comunicación a través de nuestros propios canales digitales, nuestra página web, nuestro Instagram, nuestro Facebook, el museo tiene páginas y perfiles en casi todas las redes sociales, también hay y se valora mucho la relación con los medios de prensa propiamente dicho. En el último periodo, por ejemplo, se hizo un especial muy interesante para el 12 de octubre del año pasado con Paca Paca, con el área, por ejemplo, ahí trabajando junto con el área de público escolar, o se han hecho entrevistas también en el último tiempo en radios como Radio Nacional. Bueno, también se busca, además de trabajar en el día a día más con los canales propios, tener una llegada a través de medios masivos. Mi nombre es Vanessa Swin, trabajo en el área de diseño y curaduría del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti. Específicamente, mi trabajo está centrado en el área de diseño de exhibiciones y diseño de productos digitales para las redes y comunicación institucional del museo. Desde el año 2020, a raíz de la pandemia, el área de diseño tiene dos ejes muy fuertes de trabajo. Uno que tiene que ver con el trabajo en sala, la renovación de las exhibiciones, y el otro con los productos digitales que el museo comparte en sus redes y que se desprenden del trabajo de las otras áreas del museo. Lo interesante del área de diseño es que trabaja de manera transversal e interdisciplinar con las otras áreas del museo, tanto con la de conservación y museografía, como la de acción cultural, con la de público escolar, así como con los diferentes institutos de investigación que funcionan en el museo y con el área de arqueología y etnografía. Su trabajo también tiene que ver con el soporte a estas áreas en los productos digitales, en el retoque fotográfico y todos aquellos materiales que el museo necesita producir, tanto para su comunicación externa como para comunicación interna. Pueden encontrar en las redes del museo, así como los canales de YouTube y en ISU, que es una plataforma digital de documentos PDF, de revistas, todos aquellos materiales que hemos estado desarrollando desde el área. Pueden ser catálogos de videoguías, catálogos de exposiciones virtuales y demás material.
Anteriormente, entonces recién les mencioné que el edificio en el que está alojado nuestro museo es muy antiguo, es un edificio de más de 100 años de antigüedad, que fue construido por Pedro Benoit, y en realidad el edificio en sí fue construido como era la primer facultad de Derecho. De hecho, hay fotos antiguas que pertenecen al Archivo General de la Nación, donde se ve estudiantes de abogacía cuando esto funcionaba como facultad de Derecho. Entonces, bueno, no fue pensado desde un inicio como un edificio dedicado a la exhibición de colecciones, bueno, valiosas como las que tenemos. Así que hubo que ir adaptándolo a esas necesidades, y eso también creó cambios en lo que era la concepción del edificio original, arquitectónicamente hablando, ¿no? Bueno, tiene un hermoso jardín que ha sido remodelado recientemente. En el año 2017 se inauguró la remodelación actual a través de una obra de mecenazgo. Y es un espacio no solo para descansar, sino que nuestros estudiantes de la carrera de grado que cursan algunas de sus materias en un aula que posee nuestro museo, vienen también a, por ejemplo, hacer sus lecturas habituales. O sea que también es un espacio de recreación. Además, dentro del edificio del museo está la Biblioteca Raúl Cortázar. Es una biblioteca especializada en antropología, yo diría la biblioteca especializada en antropología de Argentina más grande que hay. Tiene colecciones importantes, tiene lo que llamamos el tesoro, que son algunos incunables, algunos documentos manuscritos de gran importancia, y bueno, y realmente tiene un repertorio bibliográfico amplísimo que es consultado por nuestros lectores y muy buscado. Bueno, en su historia, en su derrotero, en su trayectoria, el museo pasó por distintas épocas que mucho tuvieron que ver con los avatares sociales y políticos de nuestro país. La mayoría de o prácticamente todos sus directores fueron arqueólogos, salvo un periodo de intervención, durante un largo periodo que coincidió con la última dictadura militar, el museo estuvo cerrado al público, sus colecciones estaban ocultas, no era visitado por investigadores, salvo un grupo de investigadores reducido que usaba sus instalaciones como lugar de trabajo, pero que obedecía, digamos, a los dictados de la antropología de ese momento, ¿no? Que era bastante oscurantista. Y en 1987 llega como director del museo José Antonio Pérez Goyán, que lo dirigió hasta el año 2005 y que es ese momento donde se produce, digamos, la verdadera modernización de este museo como lo vemos actualmente. Con la gestión de Pérez Goyán, de Pepe Pérez, como le decimos todos cariñosamente, bueno, se empezaron a hacer proyectos de exhibición, se sentaron y establecieron protocolos de trabajo, en fin, se empezó a pensar al museo de otra manera, se empezó a pensar en un museo de puertas abiertas y también en lo que hoy llamaríamos un proceso de decolonización del museo. Y es así que durante su gestión se produce la primera restitución de una cabeza tatuada maorí, un toimoco. Bueno, actualmente, siguiendo estos lineamientos y ampliando aún más nuestra perspectiva social y de puertas abiertas, como dije anteriormente, estamos tratando de trabajar en territorio con las comunidades y también recibiendo comunidades de interés a las que nuestras colecciones digamos, tienen otros significados propios de la cosmología o de la visión cultural de cada uno de los grupos que se nos acercan. Y
Por eso, por ejemplo, una vez al año, en épocas normales, se realizan ceremonias utilizando algunos de los elementos patrimoniales. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los rehues mapuches, que son tallas antropomorfas de madera que tienen un alto significado simbólico y que se utilizan tradicionalmente en ceremonias anuales denominadas guillatún. Y como les decía, a pedido de una comunidad, una vez al año salen a nuestro jardín con todos los cuidados de conservación que ello requiere y se celebra una ceremonia porque se los considera como seres vivos, digamos, o relacionados con las comunidades actuales. También celebramos la ceremonia de la Pachamama y algunas otras que se van sucediendo a lo largo del año. Hemos establecido a partir del 2019 una política de restituciones del Museo Etnográfico que está publicado en la revista Relaciones, teniendo en cuenta toda la jurisprudencia que hay al respecto, y es así como el área de antropología biológica, cada vez que recibe una solicitud de restitución, se aboca a la documentación hasta que ésta, bueno, en el caso que sea exitosa, se lleve a cabo. También tenemos nuestra propia política de restitución voluntaria de restos con identidad conocida, que de esto se trata, para lo cual, digamos, tenemos ya listos algunos ejemplos como para restituir a las comunidades de origen, en un caso particular que tiene que ver con un cacique com que fue apresado y muerto en circunstancias de la guerra genocida del Chaco. El museo tiene 3 depósitos, digamos 3 áreas de guarda de las colecciones, y una de esas áreas de guarda es la etnográfica, que se diferencia de la arqueológica, porque básicamente son objetos que han sido recolectados en el momento en el que estaban en uso. Y además son como objetos que podríamos decir un poco más contemporáneos a nosotros. Básicamente no han sido excavados, es decir, procedían de poblaciones que existían al mismo tiempo que quienes lo recolectaron. Por eso el concepto de etnográfico, muy básicamente. También lo etnográfico tiene que ver con la concepción de la realización de trabajo de campo entre los distintos pueblos originarios o entre distintos grupos reconocidos como otros, que aún hoy siguen siendo reconocidos como otros, pero también, o pensados como otros por la antropología, pero también a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, pensados como esos otros no occidentales. Acá nosotros realizamos principalmente tareas de inventario y de documentación de las colecciones. Hay una diversidad de objetos muy grande, también hay una diversidad material muy grande y hay una combinación de distintos tipos de materiales. El inventario consiste en una descripción básica o lo más completa que se pueda de la pieza, tomar fotografías, de darle un número de inventario, rotular las piezas con ese número de inventario y generar una ficha manuscrita que luego tiene que ser pasada a una base de datos digital para que sea accesible. Actualmente y desde hace unos 3 años atrás se ha intensificado la realización de consultas virtuales, es decir, a través de la atención por mail y no tanto consultas presenciales. Y es un desarrollo y un proyecto que tenemos en mente seguir llevando a cabo y perfeccionarlo más, porque de esa manera hay personas que pueden acceder a la información y a los objetos que tenemos acá, obviamente con ciertos protocolos y cuidados, pero de distintas partes del mundo, incluso desde distintas provincias de nuestro país. Por otro lado, también realizamos distintos tipos de investigaciones. Cada uno de los integrantes del área, somos 3 los integrantes, y cada uno nos hemos especializado, además de las tareas que realizamos, en
investigar distintos tipos de colecciones. El recibir consultas y además la atención también a las consultas por parte de representantes de pueblos originarios, que es una actividad que, bueno, con la pandemia todas las consultas han ido y la cuarentena han disminuido las consultas presenciales, pero de varios años a esta parte, incluso desde el año 2010, para nosotros se convirtió en una práctica importante para el depósito la atención y recibir a representantes de distintas comunidades indígenas del país, para que puedan acceder y puedan ver los objetos que son parte de su patrimonio y que han sido usados y producidos por sus ancestros. Cabe aclarar que la mayoría de las colecciones que guardamos acá fueron ingresadas al museo en las primeras 4 décadas del siglo XX y la mayoría entre la primera y la segunda década del siglo XX. O sea que hay objetos que tienen más de 100 años en el museo. No tenemos manera todavía de datar temporalmente con cuánto tiempo de preexistencia y de uso llegaron al museo, pero son objetos muy antiguos y que además vienen de distintas partes del mundo y de distintos pueblos que, como mencioné al principio, eran considerados esos otros no occidentales o los otros. Vienen de parte de Asia, vienen de África, incluso de Europa Oriental, bueno, de toda América y de Oceanía. Es decir, cuando nosotros documentamos también registramos cómo los objetos han ingresado al museo, quién los donó, quién los compró, la expedición a dónde se hizo, en qué año se hizo, si esos objetos fueron dados por algún representante indígena, si fueron comprados, etc. Todo eso implica información que a nosotros nos permite pensar las colecciones y pensar los objetos que están dentro de las colecciones. Por otro lado, también la documentación basa en buscar lo que se llama normalmente y básicamente la funcionalidad del objeto, es decir, original, dentro de los distintos grupos sociales que lo usaban, pero también cómo es la historia de estos objetos a lo largo de la vida, que incluye hasta la actualidad. Es decir, la vida de los objetos, la vida de las cosas. Y dentro de ese estudio de la vida de las cosas, que tienen que ver con registrar también los movimientos que se han hecho dentro del museo, cuándo se han expuesto, cuándo no se han expuesto, cómo fue el contexto de exposición, dentro de qué discursos, nos permite también poder abordar otro aspecto que es la materialidad. A partir de eso se han realizado, a partir de proyectos, en algunos casos personales, por ejemplo, en mi caso he investigado las colecciones de textiles del Chaco, desde un análisis de su materialidad específicamente y cruzándola con los datos documentales, que son datos de catálogos, de cartas, etcétera, de quienes donaron, de quienes compraron y que están guardadas en archivos, o incluso con historia oral. Cuando hemos invitado a distintas personas de las poblaciones indígenas del territorio, del actual territorio argentino, hemos realizado también trabajos de documentación con su anuencia, preguntándoles si podíamos, y ellos han cooperado muchísimo con poder comprender cómo eran usados o cómo son pensados actualmente los objetos que tenemos guardados aquí en el depósito. Toda esa documentación es incorporada en la base de datos. Por otro lado, también hemos realizado entre áreas de colecciones un proyecto sobre la aplicación de técnicas analíticas en las colecciones, específicamente en objetos determinados. El proyecto fue dirigido por Mónica Verón, que es la actual directora del museo, y eso, por ejemplo, a nosotros en etnografía lo que nos permitió es poder registrar la materialidad de unos orajeros del Chaco y ver qué era lo que tenían adentro. ¿Por qué? Porque se realizaron radiografías con rayos X.
Es decir, que los trabajos que se hacen en las áreas de colecciones y lo que abarca la documentación, el registro y el inventario, así como la investigación en la que participamos nosotros, participan también y cooperan otras áreas del museo y también quienes van a consultar, tanto investigadores como representantes de las poblaciones indígenas, nos permite construir una base de datos y organizar una información que luego vuelve de distintas maneras a la comunidad científica, a la comunidad indígena o a los distintos grupos o a la comunidad que nos rodea con las consultas. Por ejemplo, cuando nos piden necesitamos consultar tal cosa, nosotros sabemos qué podemos buscar, o vienen del área de acción cultural o extensión educativa o de dirección y nos dicen necesitamos hacer tal muestra. Entonces, a partir de todo este proceso de documentación e investigación, nosotros podemos decidir qué exponer, cómo, nos generan nuevas búsquedas y también podemos pasar esa información que es relevante y que tienen derecho a tenerla a los representantes de los pueblos originarios. Es decir, estamos hablando de una organización de la información y generación de información que al mismo tiempo genera un círculo o un sistema que se retroalimenta entre distintos actores, entre los que estamos nosotros, que trabajamos aquí, al museo y por fuera del museo. Bueno, nuestro personal está conformado por profesionales de distintas disciplinas que realizan sus propias investigaciones, además de seguir capacitándose y también capacitar, porque aquí se dictan cursos y talleres de distintas especialidades. En los últimos años hemos recibido subsidios de distintos organismos públicos, científicos, como la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, CONICET, Fundación Williams, Fundación Bungey-Born, la Universidad de Buenos Aires, lo que nos ha permitido desarrollar distintas instancias de trabajo y de investigación sobre las colecciones del museo. Uno de ellos estuvo dedicado a analizar las técnicas de conservación utilizadas en el pasado para sobre ello, digamos, poder actuar, programar y también, digamos, propender al mejoramiento de las prácticas de conservación. También recibimos un subsidio hace unos años para poder digitalizar los catálogos, los viejos catálogos del museo y a su vez desarrollar una base de datos integradora de las distintas áreas del museo, que no la teníamos de esa manera. Recientemente desarrollamos también un subsidio de Fundación Williams, CONICET, Bungey-Born, dedicado a nuestra colección de momias, que requerían de un estudio analítico, documentación, búsqueda de factores de alteración y para mejorar el estado en que las tenemos, documentarlas como corresponde y propender en los casos que corresponda a su posterior restitución a quien corresponda. Actualmente estamos muy preocupados por el tema de la inclusión y en distintos aspectos. Y para ello hemos recibido recientemente un proyecto que está en pleno desarrollo para poner en práctica visitas guiadas para ciegos, algo así como visitas de teatro ciego con sonidos y música, y bueno, esto va a ser después potenciado, digamos, y aprovechado por todos los visitantes, y propende también a la formación de guías especializados en este tipo de visitas. También tenemos desarrollado una serie de visitas de lenguaje de señas que están disponibles en el portal de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, muy interesante, realmente es una institución
maravillosa de nuestro país, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Ojalá que pronto podamos volver a disfrutar de sus salas cuando esté terminada esta puesta en valor. Así que los invitamos a que los sigan por las redes para saber exactamente cuándo pueden ir a visitarlo o cuando viajen a Buenos Aires los que son del interior del país. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima con una de las ya últimas clases. Gracias.